Bienvenidos nuevamente a este encuentro con nuestra asignatura Introducción al Turismo de la carrera de Licenciatura en Turismo. Em, Allí tienen mi dirección de correo electrónico. Quien les habla, geógrafo Fernando Porras. Em, y pues vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. em, que tiene que ver con el sistema turístico. Bien, ya entendiendo lo que hemos visto hasta ahora relacionado con qué es el turismo, cómo se desarrolla la actividad turística, cuáles son las principales características y todo lo que pues se ha comentado en el encuentro anterior. Entonces, comenzando con el sistema turístico, vamos a citar un concepto bastante general que fue parafraseado de la Organización Mundial del Turismo, eh, la cual desarrolló este término o este concepto en el año 1994, donde nos dice, o en el cual nos dice que el sistema turístico em, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que evolucionan de forma dinámica para configurar la naturaleza de la actividad turística. Bien. Entonces, es decir, este conjunto de elementos están funcionando o deben funcionar como un sistema donde en cada etapa se van a desarrollar acciones que van a repercutir directamente en la siguiente. Por eso se habla de una interrelación de estos elementos eh, y que los mismos van a evolucionar de manera o de forma dinámica, no estáticos, es decir, que van a tener un dinamismo propio de la naturaleza, de su naturaleza. Todo esto para configurar la naturaleza de la actividad turística, es decir, para configurar cómo se va a desarrollar eh, esa actividad turística, cómo se va a plantear esta actividad turística, cómo se va a, a establecer como tal. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que se van a interrelacionar, ¿no? Y que van a evolucionar de forma dinámica para conseguir eh, la estructura de la actividad turística, para conseguir la configuración de la actividad turística, si se quiere decir? Son estos elementos que tenemos en este pequeño diagrama, que es obtenido también de la Organización Mundial del Turismo. Y son estos cuatro elementos en diferentes colores. Bien. Como primero vamos a tener la demanda, luego la oferta, luego los operadores de mercado y por último el espacio geográfico, si lo leemos en el sentido de las agujas del reloj. Todos estos cuatro elementos son los que se van a interrelacionar y, y van a conformar van a generar lo que es el sistema turístico. Bien. Vamos a tratar de hacer énfasis por lo menos en los dos primeros, en la demanda y en la oferta, para que queden bien claros cuáles son, cómo se configuran, cuáles son sus características y demás. Bien. Em, si nos da chance, podremos conversar un poco sobre los operadores de mercado y sobre el espacio geográfico, y si no, pues quedará para un próximo encuentro. Entonces, lo importante es entender primero que estos cuatro elementos van a estar interrelacionados, ¿verdad? Entre ellos, cada uno de ellos, de estos cuatro elementos, de forma dinámica. Bien, no es que siempre se van a interrelacionar de la misma manera, sino que esa interrelación va a variar en función del tiempo. Bien, va a haber un dinamismo en los que algunas interrelaciones van a ser de menor intensidad y en otros momentos esta interrelación va a ser de mayor intensidad o de mediana intensidad. Em, y esto va a configurar lo que es la naturaleza de la actividad turística, es decir, de la interrelación de estos elementos va a depender cómo se va a estructurar lo que es la actividad turística. Entonces, hablando específicamente del primero de ellos, que está en color verde, o sea, la demanda, vamos a tener en cuenta ciertas variables, ¿sí? Bien, de
de este aspecto que es la demanda turística, por supuesto, hablando de la actividad turística. Em, Estas variables a tener en cuenta, vamos a organizarlas en dos tipos de variables. Las variables tradicionales y las variables específicas. En cuanto a las variables tradicionales, vamos a hablar de pues las variables más comunes, las más simples, que tienen que ver con la edad de las personas, con el sexo de las personas, con la profesión, el lugar de procedencia de las personas que van a realizar la actividad turística, el número de personas que van a eh, realizar el turismo, el grado máximo de estudios, que tiene que ver con, pues, digamos que bastante relacionado con la profesión, y la ocupación actual de las personas. ¿Ven? Como se puede ver, como se puede oír, son variables simples, tradicionales, variables, digámoslo, sencillas, que están relacionadas con estos elementos que acabo de mencionar. La edad de las personas, que va a influir directamente en la realización de la actividad turística, ya que no es lo mismo hablar de una actividad turística enfocada en jóvenes a una actividad turística enfocada en las personas de la tercera edad o enfocadas en la actividad turística infantil. El sexo, ya que muchas veces es determinante este elemento para la realización de la actividad turística, entendiendo que algunas personas, dependiendo de su sexo, les atrae más un tipo de actividad turística que otro. El lugar, la profesión, ya que pues si se habla de una actividad turística temática, pues va a ser una actividad bastante específica, eh, diferenciada de otras actividades. Si se habla, por ejemplo, de una actividad turística, em, qué sé yo, dedicada específicamente a educadores, por ejemplo, o una actividad turística relacionada con médicos, o una actividad turística realizada o basada en chef, por ejemplo, chef de cocina. Otro de los elementos es el lugar de procedencia, ya que eso pues va o influye directamente en el tema de la cultura, porque podemos estar hablando de personas que estén realizando una actividad turística y que procedan de zonas templadas como Canadá o como Alaska, o al contrario, que sean de zonas tropicales como Venezuela, Colombia, República Dominicana. Y pues este aspecto va a ser interesante para analizar el momento de, pues justamente, enfocarnos en la actividad turística, ¿no? Otro elemento como variable tradicional va a ser el número de personas que viajan, como una característica importante de la actividad turística. El grado máximo de estudios, ya que pues, repito, tiene mucho que ver con la profesión, pero cuando hablamos específicamente del grado máximo de estudio nos referimos a que vamos a tener que enfocar la actividad turística en función de este elemento para saber con qué nivel de educación se cuenta para poder manejar un lenguaje adecuado con las personas que realicen la actividad turística. Si, por ejemplo, el grupo de personas no es de una profesión específica, pero todos son universitarios, se va a manejar un lenguaje más, digamos, más adecuado, más justamente educativo, más universitario como tal, a que si las personas que realizan la actividad turística no cuentan con un bachillerato, digamos, porque no lo realizaron o porque la edad no les ha permitido cumplirlo, entonces vamos a tener que adaptar el lenguaje de la actividad turística a este tipo de elemento. Y otro, pues la ocupación actual, ya que sabemos pues que muchas personas que realizan la actividad turística pues eh, realizan determinada ocupación actual, pueden tener un estrés laboral acumulado o pueden simplemente no tenerlo. Entonces, dependiendo de la ocupación actual que realicen las personas, pues vamos a poder
realizar la actividad turística de mejor manera o de manera óptima. Y también tenemos las variables específicas para tomar en cuenta en la demanda de la demanda turística. Estas variables específicas, pues, son mucho más detalladas y están relacionadas con el promedio de estancia que van a realizar las personas que realizan la actividad turística. Se puede hablar de un mes, se puede hablar de un par de semanas, se puede hablar de un fin de semana o se puede hablar de 3 meses, que ya son estadías mucho más largas. Pero pues va a ser un elemento importante a tomar en cuenta como variable específica para la demanda turística. El motivo del viaje, ya que si es un turismo religioso puede ser, o si es un turismo, perdón, un turismo deportivo, pues habrá que tomar en cuenta esta variable para analizar lo que es la demanda turística. Bien, si hablamos de turismo religioso, pues habría que tomar en cuenta las fechas, habría que tomar en cuenta la cultura. Si hablamos de turismo deportivo, igualmente las fechas en las que se da, em, las normas que deben cumplirse con determinado evento deportivo y demás. Otra de las variables específicas para tomar en cuenta va a ser la forma de alojamiento. Es decir, si las personas, si es un turismo más de aventura, las personas van a elegir como forma de alojamiento, seguramente, una forma bastante que tenga consonancia con la naturaleza. Llámese carpas, llámese campamentos, cabañas. O también puede realizarse una forma de alojamiento más relacionada con la hotelería de lujo, con la hotelería sencilla, pero pues va a depender de esta forma, o esta forma va a depender pues de lo que la persona o de lo que las personas vayan a realizar como actividad turística. Entonces es un elemento importante para tener en cuenta. Otro va a ser el gasto y tiene que ver con la, lo que las personas están dispuestas a invertir más que gastar en la actividad turística, entendiendo que la inversión o que la actividad turística es una inversión que se realiza en el tiempo libre que va a contribuir con el bienestar personal o bienestar grupal, si se quiere ver así, un bienestar social, pero que se hace justamente por eso. Sabemos que la actividad turística se realiza como uno de sus fines o como fin último, pues va a ser el bienestar de la persona o de las personas que realizan la actividad, perdón. Entonces, este gasto o esta inversión, pues vamos a tener que analizarlo, vamos a tener que tomarlo en cuenta como variable específica para saber cómo realizar la actividad turística, ya que algunas personas pues estarán dispuestas a invertir en muchos más detalles de, qué sé yo, en la parte de culinaria, en la parte de alojamiento, en la parte de actividades adicionales. Y habrá otras personas que, digamos, van a reducir este tema de inversión o gasto, ya que no cuentan con la suficiente capacidad financiera y van a realizar menos actividades, van a escoger otro tipo de alojamientos o van a prescindir de algunas actividades para poder cumplir con sus metas de, de realización de actividad turística. Otro de los elementos o de las variables específicas a tomar en cuenta tiene que ver con el medio publicitario que motivó el viaje, eh, ya que pues bueno, vamos a enfocarnos en cómo se enteraron de este viaje, qué tiempo se lograron conseguir o qué tiempo dedicaron a la planificación de esta actividad turística y pues eso también va a depender la realización de la misma. Otra variable es el medio de transporte que realiza o que obtiene o que decidió implementar la persona o el grupo de personas. Pues, también, por supuesto, va a depender del tamaño del lugar donde se realice la actividad turística, pero aquí influye entonces la movilización, ya que pues si se cuenta con un vehículo, digamos, limitado, pues no se va a poder acceder a ciertos sitios, o si la limitación está es en cuanto al combustible,
pues va a tener que también limitarse el tema de la realización de actividad turística, o simplemente si no se cuenta con determinado transporte, pues no se podrán realizar ciertas actividades. Em, y otra variable específica para tomar en cuenta, se puede hablar de el principal destino que se quiera en la actividad turística, eh, en el turismo que se esté realizando. Este principal destino, pues, si se tiene como principal destino específico un monumento o un evento deportivo, pues se va a prescindir de otros que estén posiblemente muy cercanos, ya que el principal destino, pues, va a meritar o va a hacer que se invierta el tiempo y el tema monetario en ese lugar específico. Entonces habrá que prescindir de otras actividades para poder cumplir con este principal destino. Otro de los elementos importantes a tomar en cuenta para el tema de la demanda turística va a ser el gasto turístico. Bien, repito, entendiéndose que gasto turístico es como se va a encontrar en mucha de la bibliografía. Sin embargo, se puede hablar más de una inversión turística, porque el fin último no va a ser otro, sino el bienestar de la persona o del grupo de personas. Entonces, se puede hablar es de una inversión turística, repito, que vamos a encontrar en la mayoría de terminologías o de papers o de investigaciones como gasto turístico. Entonces, este gasto turístico está constituido o constituye el indicador más adecuado para el estudio de la evolución de la actividad turística. Em, en este caso hablamos de otros factores como el ingreso por turismo. El ingreso por turismo es el dinero que se gasta o que invierten los visitantes internacionales en un país de destino. Bien, incluido el pago de los transportes internacionales, el número de visitantes extranjeros y todos estos temas. Bien, pero repito, debe analizarse más como una inversión turística. Pero lo importante es entender que tiene que ver con el tema financiero, con el tema económico que las personas van a dedicar para poder realizar la actividad turística. En este gasto turístico vamos a ver esta pequeña fórmula donde tenemos o en la cual tenemos que los gastos por turista van a ser igual a los ingresos totales por turismo divididos entre el número de visitantes. Bien, entonces el gasto turístico lo vamos a analizar como la cantidad total de dinero dedicada o desembolsada por los turistas en la contratación de un viaje o de un paquete turístico y durante la estancia en el lugar de núcleo receptor, es decir, la parte de la reserva, el arriendo o los alquileres de vehículos, las excursiones que se vayan a realizar, el mantenimiento o la manutención de los espacios, etcétera. Bien, entonces, pues con esta fórmula vamos a entender más el tema de gasto o inversión turística, como se conoce también. Entonces, otros de los factores determinantes en la demanda turística los tenemos en esa gráfica, que son esos 5 valores. Em, en esos factores, los mencionamos, tenemos el factor población, el factor renta, el factor precio, el factor precio de bienes sustitutivos y otras variables también a tomar en cuenta. Vamos a analizar cada uno de ellos de manera rápida para poder entender mucho mejor de lo que se está hablando. Entendiendo que el primero de ellos, la población, por supuesto, pues va a tener que estar o estar relacionada directamente con la población objetivo a la que se esté llegando. Tiene que ver con lo que se mencionaba hace un momento de las personas las cuales están realizando la actividad turística. Vemos el nivel de profesión o el nivel o la ocupación actual de las personas, el número de personas, el nivel educativo de las personas, la edad de las personas, el sexo de las personas, la cultura. Todo esto pues va a ser fundamental
para la realización de la actividad turística y va a tener que ser analizado como factor determinante en la demanda turística. El segundo de los elementos es la renta, que se define o que es una variable que muestra datos de la renta real por cada una de las personas, la renta real por persona del país de origen, ¿bien? O del país o del lugar de origen de donde se está realizando la actividad turística. Entonces, es decir, este valor tiene que ver con la renta real por cabeza, la renta real per cápita, que realiza las personas en el lugar de donde surge la actividad turística. Otro de ellos es el precio como tal que va a invertir la persona en la realización de la actividad turística. Este precio pues va a ser un valor bastante subjetivo y va a depender, por supuesto, del nivel económico de las personas, del nivel también cultural que se tenga, del lugar principal de destino, de la meta o de los objetivos principales que quieran cumplir las personas que realizan la actividad turística. Otro de los factores es el precio, pero específicamente hablando del precio de los bienes sustitutivos. Este es un factor que puede ser muy determinante en la demanda. Bien, por ejemplo, el aumento de los precios de un destino turístico puede hacer desviar la demanda hacia otro destino turístico eh, maduro o emergente. Es decir, si los precios aumentan, los precios de un destino turístico aumenta, esto puede repercutir directamente en la desviación del objetivo de las personas hacia otro destino turístico, sea un destino maduro o un destino emergente. Ahorita vamos a analizar o cuáles son estos destinos. Bien, el destino maduro y el destino emergente. Em, También es importante tomar en cuenta los factores tanto del lugar de origen como los factores del lugar de destino para el tema de la demanda turística. Bien, entonces, en los factores del lugar de origen, pues vamos a tener el nivel educativo de la población, el nivel de renta disponible, es decir, con cuánta capacidad financiera cuentan las personas, la estructura vacacional, es decir, tiene que ver mucho con la cultura. Si los países son como o están influenciados directamente por la cultura occidental, donde las vacaciones normalmente largas son en el periodo de verano del hemisferio norte, y también están las vacaciones más cortas que corresponden en el verano, en el invierno del hemisferio norte. O si siguen algún otro tipo de estructura de alguna otra cultura donde pues se tenga un periodo vacacional en algún mes diferente a agosto, septiembre, a julio, agosto, septiembre o a diciembre, eh, repito, en función de alguna cultura específica. Otro tiene que ver con las modas y pues también va a depender mucho de el lugar de origen, ya que puede que tenga una moda, un lugar de origen específico, la cual sea viajar o realizar actividad turística en un mes específico o en una temporada específica o bajo la cultura específica determinante. Entonces, va a ser un factor importante para tomar en cuenta para el análisis de la demanda turística. Otro va a ser la estabilidad política del lugar de origen. Y pues ese tema es bastante importante, ya que en función o dependiendo de la estabilidad política del lugar de origen, pues se va a poder realizar la actividad turística de cierta manera o no. Ya que pues si la estabilidad política está marcada o está complicada por determinados elementos, pues puede que la actividad no se pueda realizar debido a que se cierren algunas fronteras de algunos países o que se restrinja la movilización de las personas en un lugar específico, en una región específica. Entonces va a ser un factor importante a tomar en cuenta para la demanda turística. Otro va a ser la política fiscal que se implemente en un lugar específico, una región específica o un país, y que tiene que ver, por supuesto, directamente con el tema financiero, el gasto o la inversión en turismo que se pueda dedicar como tal en ese país o en esa región.
ya que en algunos países se puede dedicar más, em, digamos, se puede invertir más en la actividad turística que en otros, y pues esto va a ser fundamental como factor para analizar la demanda turística. Y el último que podemos analizar acá es la financiación de los viajes. Aquí podemos hablar un poco del tema de empresa, sea pública o sea privada, pero va a tener que ver con eh, el tema de inversión que se realiza por parte de la empresa, sea pública o privada, para que las personas puedan realizar la actividad turística. Entendiendo que en muchos casos se toma este elemento o esta actividad turística como muy en serio, no se ve como una actividad que va a generar pérdidas o que va a hacer un dinero que no se va a retribuir, sino al contrario, en muchos países y en muchas regiones se tiene claro que si se realiza la actividad turística, esto va a repercutir directamente, o sea, va a ser un elemento directamente proporcional a la productividad laboral de las personas. Es decir, si las personas realizan actividad turística de buena manera, van a, al mismo tiempo, o esto va a hacer, perdón, esto va a hacer que las personas estén más felices, sean más productivas cuando regresen de sus actividades y eh, puedan, puedan pues, ser mucho más productivas en su trabajo, entonces va a ser algo que va a estar directamente relacionado. También tenemos que analizar los factores del lugar de destino. Entonces podemos mencionar acá como primero el atractivo económico por los precios o por el tipo de cambio. Aquí vamos a analizar pues los paquetes que se puedan realizar, las promociones que realizan en lugares específicos para que sean más atractivos a personas que van a movilizarse desde su lugar de origen hasta estos sitios de destino. Y el tipo de cambio pues va a depender de la moneda que se implemente en cada país. Entonces algunos países se ven beneficiados por esto, otros se ven perjudicados. Entonces allí habría que, digamos, dinamizar este elemento para poder aprovecharlo de buena manera. Otro de los factores en el lugar de destino va a ser la estabilidad política, que es uno de los factores que está también en el lugar de origen. Pasa igual, si el lugar de destino tiene ciertas restricciones políticas o tiene cierta inestabilidad política, pues va a dejar de ser un lugar atractivo debido a que las personas no van a tener la seguridad garantizada para movilizarse hacia estos destinos. Entonces, pues no se va a poder desarrollar de manera óptima esta actividad. Entendiendo que también existe un tipo de turismo que se mencionaba la vez pasada, en el encuentro pasado, que tiene que ver con el turismo, digamos, de riesgo, ya que algunas personas, es un tema bastante exclusivo, a algunas personas les atrae este tipo de turismo, turismo de riesgo, turismo, digamos, bastante peligroso, y poníamos el ejemplo de el desastre nuclear de Chernóbil, donde las personas, para el cual algunas personas sienten un atractivo de turístico de visitar este lugar, entendiendo que las probabilidades peligrosas son altas. Sin embargo, es un tipo de turismo que llama la atención para algunas personas en específico. Otro de los elementos o de los factores es el atractivo del destino. Bien, aquí se puede hablar de el espacio geográfico, digamos, de lo privilegiado que puede ser un lugar geográficamente hablando, ya que pues puede tener un atractivo, digamos, en función de la zona tropical, puede ser un atractivo en función de un elemento natural como una montaña, como una isla, pues básicamente un atractivo específico que va a contar, el lugar de destino va a contar con este atractivo y pues va a hacer que las personas quieran visitarlo. Bien, pueden ser atractivos únicos, tanto artificiales como naturales, pero que van a hacer que las personas quieran movilizarse para visitarlo, conocerlo o desarrollar la actividad turística en este lugar.